Ojo que es el segundo que nos pide ya la camiseta del Goa, ¿eh? Que Pepe Cogollos desde Carcaixent también nos pedía la misma camiseta. Pues mucho aficionado, ¿no? de este equipo de la Superliga India. Dice, no me cuelgo la medalla del primer alero caballa porque vivo en la capital. Está goastando mucho, ¿no? Creo, la camiseta. Sí. ¡Guau! La gente la ve y dice, ¡guau! Hola, bienvenidos una semana más a vuestra guía del fútbol remoto, este fútbol que nos lleva pues, a cualquier punto del planeta y que en esta ocasión Jordi Domínguez está alcanzando ya su página número 45. Nos vamos a preparar, Jordi Domínguez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Aitor? Muy bien. Para escribir yo creo que un especial, ¿no? Una doble página con todos los campeones que se han ido dando en las últimas semanas, que son muchos. Así que creo que tenemos por ahí muchas historias también escondidas, pero hoy, antes de ese especial, vamos a hacer un atlas rutinario. No nos gusta mucho lo de la rutina, pero bueno, un atlas normal, habitual, con un poquito de repaso de feedback, de todo lo que nos habéis dejado, que es mucho, tanto en Spotify, en iVoox como en YouTube. Supongo que relacionado con el hecho de que estábamos regalando una camiseta. Esto también hay que ser sinceros. O sea, no es porque tengamos muchísimo encanto ni muchísimo capacidad de atracción, sino que había una camiseta de menos de 19,99 euros en Classic Football Search buscando un dueño o una dueña. Y Jordi, por ejemplo, en iVoox hay unos cuantos candidatos. Sí, desde luego. Es verdad que ha habido mucha gente que se ha sumado a los comentarios por lo que decías, por el regalo de la camiseta, pero oye, al final todo suma, ¿eh? Que si no nos dejáramos escuchar, ni por una camiseta hubiera venido la gente. Pero bueno, También. vamos al lío. En iVoox, comentario, por ejemplo, de Samu TMB. No sé si trabaja en el transporte metropolitano de Barcelona, pero ese es el nickname. Dice, hola atleros, aprovecho este comentario oportunista para intentar llevarme la camiseta del Inter Kashi. Además pide talla away, camiseta visitante talla L. Y de paso colgarme la medalla de primer atlero de Onda, provincia de Castellón. Os escucho desde el primer capítulo y también he escrito bastantes comentarios, aunque ahora estoy dejando paso a las nuevas generaciones, como si lleváramos 20 años con el podcast. Creo que merezco la camiseta del Inter Kashi. Cuidado, porque se viene chascarrillo, Aitor, todos atentos. Porque hace unos meses estuve en San Siro viendo al Inter con los amigos y por culpa de las cervezas que nos vendía Romario dentro del estadio, me caí por las escaleras y casi me mato. Un saludo, genios. Bueno, pues ojo, que puntúa fuerte, Empezamos fuerte porque aquí hay matiz de fútbol remoto y también un poco de humor de este cuñado que nos gusta. Exacto. Mira, un habitual de los comentarios, el amigo José Antonio Troya Santos, que nos comenta que hablando de estadios que son parque actualmente, el antiguo estadio insular de la Unión Deportiva Las Palmas, recuerda, cuando fui, los antiguos vestuarios eran baños públicos, banquillo como bancos de parque y la forma de las gradas intacta como un césped para echar la tarde. También aguantaba una de las paredes de tribuna. Es verdad que no comentamos lo del antiguo estadio insular, pero yo también he visto ese parque actualmente que conserva algo de la figura de lo que era aquel histórico recinto del conjunto Gran Canario. Sí, es verdad. Yo también he estado y como apunta el oyente de José Antonio, efectivamente tiene una parte de la tribuna que es muy reconocible. Más comentarios. José Ruiz González nos decía, buenos días, saludos de un merengue vecino de la ciutat esportiva Joan Gamperñé. Este año la verdad que le habrá tocado bajar las persianas con todo lo que ha celebrado cerca de ahí el Barça. En 2013, por motivos laborales, tuve la oportunidad de ir a Nuremberg durante 3 meses y vi algunos partidos de Der Club. Salchichas, cerveza y fútbol. Menuda combinación. ¿Qué más se podía pedir? Recuerda José Ruiz González. Con ese ambiente y figuras como Kiyotake, Makoto Hasebe, un joven Joseph Dermich, tercer máximo goleador aquel año, y el gran Javier Pínola, una trayectoria Ostras, mencionar Spínola. por su amor incondicional a la ciudad y al club. Actualmente está en el cuerpo técnico de Miroslav Klose. ¡Wow! ¡Qué cantidad de nombres míticos que acaban de salir en este comentario! Dice José que este año ha celebrado el Nuremberg su 125 aniversario y parece enquistado en la Bundesliga 2, pero el Max Morlock se llena cada jornada. Saludos, necesito esa camiseta del 125 aniversario de Der Club del Nuremberg, que recordemos es, después del Bayern, el segundo equipo con más ligas en Alemania, a pesar de que no esté pasando por su mejor época. Sí, es verdad que lleva mucho tiempo ya fuera de la élite, pero sigue teniendo esa identidad de Franconia, ¿no? Porque aunque están en el estado de Baviera, ellos se sienten de su propia región y eso se puede ver también en las banderas y en la identidad del club.
Y oye, me gusta mucho esta petición también, ¿eh? Me ha gustado la del Kashi. Casi me mato, pero esta del Nuremberg me mola. Seguimos. Sergio García no pide camiseta, pero sí que pues elogia ese chascarrillo, ese chiste que soltaste en el anterior episodio, el de Papal. Un saludo, amigos. Os sigo desde el Hombre. primer capítulo, dice Sergio. Sí, humor inteligente. Seguimos. Gomerón, buenos días. Efectivamente, Las Palmas de Gran Canaria está más al sur que Santa Cruz de Tenerife. Se refiere a aquella duda que teníamos Sí. de a nivel geográfico qué quedaba más al sur. No sé si ser el primer aldero de Canarias, pero creo que sí, el primero de La Gomera. Pues yo creo que sí, ¿eh? Así que le No me podemos dar esa suena. chapita a Gomerón. Tal cual, sí. Jorge Marcos, Cacho, otro campo que ya no existe es el del Baskonia, el segundo filial del Athletic. Era un campo chulo al lado del monte, ahora son pisos de protección oficial. Ya no es lo mismo porque ahora juegan en un polideportivo que se ve desde el acceso a la autopista, nada que ver. En una de las paredes hay una placa que recuerda que ahí estuvo el campo, así que también apuntamos ese antiguo estadio del Baskonia dentro de esa lista de estadios reconvertidos en otro uso urbanístico. Mira, te voy tirando alguno de Spotify, por ejemplo. Jordi, por ejemplo, dice Julio Emilio José Mora, puedo decir que soy el primer atlero de Cabezón de la Sal. Por cierto, como rayista llevo varios días contando a mis colegas que quiero jugar la Conference contra el Noah o contra el Karabaj. Ostras, sería muy mítico, ¿eh? Sería muy mítico ese Rayo Noah. Bueno, de Recuerdo, hecho, Aitor, que cuando jugó hace 25 años la Copa de la UEFA por primera vez el Rayo, se enfrentó al Constelació Esportiva de Andorra, ¿te Andorra, acuerdas? sí, es Le verdad. pegaron un palizón tremendo en aquella eliminatoria. Sí. Bueno, pues oye, enhorabuena, Julio Emilio, que efectivamente es el primer atlero de Cabezón de la Sal, pero encima ha podido disfrutar y va a seguir disfrutando con el Rayo de Íñigo también en Europa. ¿Seguimos en iVoox? ¿Qué tienes? Venga, pues Fuego Bacteriano que nos hace una pregunta porque él recuerda que hace años existía una web que se llamaba algo así como Football Map, que era una especie de mapamundi con los equipos y estadios de distintas ligas, los situaba en el mapa, te daba información adicional y bueno, pregunta si alguien conoce una web que actualmente ofrezca algo parecido. No sé Mm. si footballstadiums.com puede ser una web que le solucione esa duda. Yo creo que es de las que más estadios con fotografías, direcciones y demás tienen internet, de las que yo conozca, pero bueno, veremos si alguien más puede aportar en ese sentido. Pues sí, que la comunidad también complemente. Mira, una comunidad precisamente que Pepe Cogollos está intentando hacer crecer en su pueblo, en Carcaixent, en Valencia. Dice, buenas señores, aldero aquí, que acaba de cumplir la mayoría de edad. Muy bien, oye, pues tienes razón el primer comentario que decía que estaba dejando paso a las nuevas generaciones. Yo quisiera la camiseta local del Goa Fútbol Club, club mítico del que recogí varios cracks para mi SABE del FM, del Fútbol Manager 22, capitán general, el gran Edu Bedia. Un saludo desde Carcaixent, Valencia, intentando propagar el atlerismo por el pueblo. Pues muy bien, así los queremos, Jordi, ¿eh? Motivados para escuchar, motivados para escribir, pero también motivados para hacer proselitismo de la causa atlera. Sí, todo suma, como decíamos al principio. Miquel Arrillaga, que nos deja un comentario en iVoox sobre el tema del Malatyaspor, que fue uno de los protagonistas del anterior episodio. Él también añade que esta temporada el Rostocker de la Oberliga alemana ha perdido todos los partidos de la temporada. 29 de 29, con solo 10 goles a favor, así que también al Rostocker lo ponemos en ese ranking de la desgracia de esta campaña 24-25, Aitor. Pues como acabe a cero, se va a llevar un buen Rostocker, ¿no? Sí, Escucha, totalmente. escucha, aquí tenemos a Aran 1982-2004. Buenas alderos, yo me quedo con la camiseta 2021 del Takafi Tulkarem Home Shirt. Entiendo que Home Shirt no debe ser parte del nombre. Por lo demás no sé qué es. No sé ni de dónde es el Takafi Tulkarem. Julio, podrías hacer un programa de los países de Oriente Próximo y la influencia de las guerras en sus ligas. Wow, muy interesante esto. Os escucho con mi pareja que no le gusta el fútbol, pero le encanta viajar con vosotros y conocer esas historias tan bizarras. Aunque ahora me tiene frito con lo de súper. Pues mira, para la pareja de Aran. ¡Súper! Hacía tiempo que nos acabamos a relucir aquí la potencia del amigo somalí. Por cierto, el Takafi Tulkarem es un equipo de Cisjordania, es decir, que Ah, juega en Palestina, así que es una camiseta bastante random, la que quiere que le llegue a casa este oyente. oye, Jordi, pero ¿cómo vamos a hacer para decidir? Porque claro, es que llevamos ya unas Buah. cuantas...
Es que es complicado porque hay comentarios muy ingeniosos, otros que aportan mucho. Yo creo que vamos a tener que Vamos a tener que hacer poner, una sesión interna, ¿no? Tú y yo. sí, poner nombres en una funda de estas de almohada y meter la manita y el que salga se la lleva, ¿no? Vale, me Igual parece es lo bien. más justo. Vale, seguimos con los comentarios. Venga, Imanol, que nos dice otro episodio digno de recibir el Nobel del Fútbol Friki. Es un premio que también, bueno, podemos llamar a Suecia a ver si lo quieren añadir, ¿no? Sí, sí. Dice, no sé si existe este premio, pero habría que crearlo. Yo también estoy de acuerdo. Dice, me voy a poner la chapa de primer alero de Lezo, en Donosti. Es escuchar a Aitor y sigo viendo el reportaje de Pedro en un frontón de mi pueblo, en Trincherpe. Sí, señor. Sí, señor. Todavía tengo por ahí la pelota de aquel rodaje para la Liga Docs, que era un programa que se emitió hace unos cuantos años y que íbamos un poco repasando diferentes identidades de clubes. Pues un saludo para Lezo, para Guipúzcoa. Buenas, mi elección es la camiseta del Rangers 23-24, dice Joel. Ya que me aficioné al conjunto protestante cuando en el Football Manager 2014 los escogí para una partida. Lo que decíamos, ya hemos apuntado también en anteriores capítulos, ¿no? Que hay mucha gente que al fútbol remoto llega a partir de los videojuegos, ¿no? Políticamente no estoy nada de acuerdo con ellos, pero eso digamos que en este caso pasa a segundo plano. Pues oye, pues también está bien este apunte de Joel, dejar a veces un poco de lado pues las cuestiones más identitarias o más polémicas y simplemente pues disfrutar con un equipo. La camiseta del Rangers pues es una camiseta chula, la verdad. Sí, No sí, sería mi equipo preferido, pero es una camiseta bonita. desde luego. Diego Rivero. A ver, este lo voy a resumir, Aitor, porque Diego la verdad es que ha comentado con tiempo y nos ha dejado no es un tocho, pero bueno, son 4 párrafos. Nos dice que a él le ha gustado la camiseta visitante del Dinamos Fútbol Club del año 2023, que es el equipo más laureado de la Premier League de Zimbabue y que ahora mismo está en crisis total, con los aficionados boicoteando los partidos como local del equipo, pidiendo que se vaya la dirigencia del club. Y han pasado de ser los Glamour Boys, que por lo visto era el apodo que tenía el equipo, a dar un vergonzoso espectáculo, dice Diego Rivero. Además de todo esto, dice, si todo lo que ya he dicho no os ha convencido, os digo que lo que hace aún más especial esta camiseta es que es la del 60 aniversario y además si elegís un equipo africano seguro que hacéis muy feliz a Xavier Aldecoa con su África redonda. Por cierto, no sé si te lo he comentado alguna vez, pero Xavier Aldecoa y servidor fuimos juntos a clase en la universidad, fuimos ¿Ah, sí? compañeros sí, de curso. Sois de la generación del 81, los dos. Eso es. Sí, sí. Íbamos, además, había 4 grupos en periodismo, 2 por la mañana y 2 por la tarde, y íbamos justo al mismo grupo de por la mañana. Y recuerdo que Xavi era de los que ayudó a cohesionar más el grupo de la mañana porque fue el primero que organizó cenas y salidas nocturnas a las que nos sumamos en manada. Así que sí, sí, recuerdo eso Muy bien, muy especialmente. bien. Ahora cuando lo veo ahí con los libros, los reportajes extraordinarios que hace en África, pues mira, todo empezó hace ya más de 20 años. Sí, señor, sí, señor. Pues efectivamente es uno de los primeros que escribió un reportaje chulísimo en Panenka, en el primer número de Panenka, acerca de cómo la independencia de Sudán del Sur, que es el estado más joven, ¿no? Que ha accedido, Uh -huh. diríamos, a la plena soberanía, no se validó hasta que no jugó la selección, ¿no? de Sudán del Sur, y él fue uno de los pocos periodistas extranjeros que estuvo presente en ese partido en Yuba y que además ha tenido la gentileza de hace poco pasarse también por los micrófonos de Brazalete. Tenemos un Brazalete Files acerca de su último libro, África Redonda, que es muy, muy interesante, como siempre. Mira, por aquí por Spotify, por ejemplo, Jordi nos escribe Akin Mendoza, que ya nos había escrito la semana pasada. Dice, buen día Jordi y Aitor, me he puesto al día lo que equivale como a 260 kilómetros trotados. Es este que sale a correr, ¿no? Con cada capítulo y estaba componiéndose al día con todos los episodios que llevábamos. Pues claro, pues sí, realmente has hecho una preparación prácticamente olímpica. Hay tema de la gran mafia que es el fútbol mexicano, con la demanda de 10 equipos del ascenso a la Federación Mexicana ante el TAS. Esperemos que muchas cosas cambien con esto. Es decir, que hay una petición por volver a reimplementar los ascensos y descensos en el fútbol mexicano. José Big Metal, hola, un dato de segunda, este nos corrige y esto también nos gusta. Este año el Murcia ha sido superado en la clasificación histórica tanto por el Sporting como por el Tenerife, quedando en tercera posición. Es verdad que el Murcia, por
temporadas disputadas sigue siendo el que más años ha jugado en segunda división, pero claro, los puntos, ahora con 3 puntos en juego, pues los equipos que están más presentes, sobre todo el Sporting y también el Tenerife, pues le han comido terreno y efectivamente ya en la clasificación histórica por puntos está tanto asturianos como tinerfeños por delante de los murcianos. Y el último comentario que también te quiero traer de momento, Alejandro García de Dios Díaz, pequeño tirón de orejas. Es cierto que el PSV ha ganado bastantes ligas recientemente, pero el Feyenoord ganó hace nada una. El Feyenoord. Hace 3 años ganó una. Correcto. Sí. Además, con el ascenso del Excelsior y la permanencia del Sparta, la ciudad vuelve a contar con 3 equipos en la Eredivisie, que para ser una ciudad no tan gigante tiene bastante mérito. Un abrazo grande. Pues sí, efectivamente, Alejandro, tienes toda la razón. El Feyenoord no hace tanto que ha ganado una liga y además con el ascenso del Excelsior pues volverá a ver esa especie de tri-derby en una ciudad que no es una ciudad colosal, no es Londres, no es Roma, no es París. Como Rotterdam va a tener 3 equipos con Feyenoord, Sparta y Excelsior. Pues comentario Excelsior. Vamos con otro, el de Spans en Ivos, que dice, buenas, la razón más alera que se me ocurre para ganar la camiseta es, quiere la camiseta del Fútbol Club Goa. Dice, es porque se me vino a la cabeza que las murallas portuguesas de Goa están hechas siguiendo el modelo de las murallas portuguesas de Ceuta. Y ahí hace una conexión con episodios anteriores del Atlas. Ojo que es el segundo que nos pide ya la camiseta del Goa, ¿eh? Que Pepe Cogollos desde Carcaixent también nos pedía la misma camiseta. Pues mucho aficionado, ¿no? De este equipo de la Superliga India. Dice, no me cuelgo la medalla del primer atlero caballa porque vivo en la capital. Está goastando mucho, ¿no? Creo, la camiseta. Sí. ¡Guau! La gente la ve y dice, ¡guau! Vicent, por ejemplo, muy buena, soy de Castelló de la Plana y aquí estamos ya celebrando la permanencia del equipo Urellut. Yo elijo la camiseta visitante de la AS Magenta, equipo de Nueva Caledonia, y que más títulos de la Superliga de Nueva Caledonia. Y por otra parte, como ya se ha comentado, creo que no ha ganado nunca la Champions de Oceanía, hecho que sí ha realizado el Gyeonggi Sport. O sea, aquí ya te hace todo un poco el repaso, el spoiler de toda la... Perfecto, Vicent, pues así nos gusta, que la gente venga ya estudiada de casa. Por otra parte, Aitor, a ver si no hace falta el favor de la semana que viene al Zaragoza y que nos ganen. Bueno, el favor del Zaragoza está hecho, pero igualmente siempre está bien pasar por Castellón, hacer un arrocito y luego acercarse a Castalia. Isma, mi elección de la camiseta es la primera equipación del Carboneras Club de Fútbol, porque me ha parecido increíble encontrarme una camiseta de un equipo de primera regional andaluza en Classic Football Search. Si hay algo más remoto que eso, jajaja. Sobre el comentario de camisetas feas, me ha hecho recordar equipaciones como la del Club Deportivo Guijuelo llena de jamón, la Cultu y el Smoking, el Club Deportivo Palencia con músculos y mi favorita como primer atlero de Segovia, la del Club Deportivo La Granja llena de judiones. La verdad es que hubo una época ahí un poco juguetona por parte de los diseñadores. ¿Te acuerdas de la del brócoli, de la olla Lorca? Esa Sí, pero tenía tela, ¿eh? Pero es verdad que la de los músculos del Palencia daba grimilla, daba Grimaldo. Sí. Grimaldi Lines. Bueno, además venía con lema, porque fue una edición especial que creo que se hizo para disputar un playoff de ascenso a Segunda B, o de Segunda B a Segunda, no recuerdo exactamente cuál era el salto. Y el lema era, nos dejaremos la piel, literalmente. Claro, pero era como si hubieran despellejado ahí a los jugadores, ¿no? Y les hubieran dejado... Con toda su anatomía al aire. Jordi Delgado, increíble episodio de una semana más. Mira, fíjate, tú apuntabas, ¿no? Diversos factores, pues humor, fútbol remoto, recuerdos personales, tal. Apunta un poco más a lo vintage. Mi elección en este caso es Dinamarca manga larga. Creo que no hay nada más atlero que una buena camiseta de manga larga y encima que recuerde a esa Dinamarca campeona del 92. Pues es verdad. Y Aldo Baracci, buena, soy de Zaragoza, 2008, estuve de Erasmus en Génova, la ciudad más guapa del mundo. Mira, no lo sé si es para tanto, pero sí, es una ciudad muy chula. El Genoa es mi equipo. ¿Te acuerdas que teníamos ahí un poco la duda tú y yo? Es el decano del fútbol italiano y la verdad es que es un alegrón verlos en la Chi. Bueno, se refiere a la Samp. Ojo que todavía no está del todo cerrado ese tema. Tengo que reconocer que durante mi año allí conocí a poca gente de la Samp y que la camiseta está muy guapa, pero viví el hat-trick de Milito. Forza Genoa. Pues muy bien, Aldo. Ya le he puesto aquí, le he respondido en Spotify, Jordi, que se me ocurre que podríamos hacer una expedición a Marassi, ¿no? Al Luigi Ferraris. Yo creo que... Sí, se nos acumula la faena, ¿eh? Porque hay que ir a la feria de Sevilla, a otros lados y ahora añadimos también un viaje ya internacional a transatlántico Génova. casi. Pero bueno, no, sí, pero todo es... Bueno, a ver, que se apunte que quiera, ¿no? Pero creo que es una de las cosas chulas que nos quedaría por hacer en este Atlas, que es fletar un pequeño charter y que se sume quien quiera y bueno, se me ocurre que Génova puede ser una ciudad chula para hacerlo.
Mira, yo por cerrar los comentarios en iVoox y aquí en tono el mea culpa, Juan Antonio Fernández que nos dice, el otro día no leísteis mi comentario sobre el Shrewsbury Town, que era un equipo al que le tiene cariño porque ha jugado con él en este tipo de juegos manager y tal. El equipo en el que Que nos contaste empezó que había Joe nacido Hart. Joe Hart, ¿no? Joe Hart es de Shrewsbury y él empezó su carrera deportiva ahí, el ex del City, Celtic, entre otros. Bueno, Juan Antonio, aparte de esto, nos comenta que el segundo o tercer campo del Sevilla estaba donde ahora se sitúa la Plaza de España, que es uno de los puntos neurálgicos de la ciudad. Dice, de hecho, entre la torre norte y sur hay 150 metros exactos, que era lo que ocupaba el terreno de juego y sus aledaños. Dice, postdata, me pido el primer alero de Sevilla Capital. Yo no sé si llega tarde ya, porque creo que desde Sevilla nos escucha y nos ha escrito bastante gente, pero Sí, bueno, sí. ahí queda la petición. Y postdata 2, una de las cosas que más me gusta del programa es que leéis los comentarios. Eso os hace más cercanos. Pues, Juan Antonio, aquí estamos para Aquí estamos. acercarnos todo lo posible a todos vosotros y vosotras. Servicio público. También servicio de generar enfrentamiento, o quizá no, porque, ojo, atención, querido Jordi, que salta el Bioñeco. Hablaba del comentario de este zaragozano que decía que era del Genoa. Uh-huh. Elvio dice, hola atleros, aquí de vuelta para reclamar mi medalla de primer atlero italiano y de la Sampdoria. Si no fuera así, me quedaría contento de todos modos con un supa, supa, supa. Pues mira, Elvio. ¡Súper, súper, súper, súper! Dedicado para ti, dedicado para todos los amigos y amigas italianos que nos escuchan, por ejemplo, Lara Maestri Pieri, que también está por ahí en los comentarios. Hablando de la Samp, todavía estoy de luto por el descenso, pero os invito a chequear el lío en la Serie B por una posible penalización al Brescia. Esto es lo que te decía, que todavía está por definir si al final la Samp no va a poder jugar la permanencia, no se va a poder jugar el playoff si acaban sancionando al Brescia. Todo parece todavía abierto. Siendo que no estáis convencidos al 100% con la Samp, os invito de manera oficial a ver juntos un partido al Ferraris de Génova. O sea, es que ya más votando no nos lo pueden dejar. Oye, pues habrá que estar atentos porque parece que se le ha abierto una brecha ahí a la Sampdoria para poder mantener la categoría, ¿eh? Total, total. Yo creo que esto molaría trabajarlo bien trabajado porque a mí me gustaría, es un destino muy chulo, ya te digo, es una ciudad bastante maja para ir a tomar luego un par de copitas después del partido. Y además es que Luigi Ferraris es un estadio que siempre me ha gustado mucho, ¿no? Yo recuerdo de Italia 90, a mí ese estadio así tan cuadradito y tan encajado en la ciudad me parece que es una pasada. Así Sí, que sí. depende de con quién vayamos. Si vamos con Aldo, habrá que ir a ver al Genoa. Y si nos acercamos con Elvio, pues oye, un partido de Serie B que supongo que no podrá coincidir en el mismo fin de semana, porque ya sería la bomba. Poder ir a ver uno de Serie B con la Sam y uno de Serie A con el Genoa. A mí también me gusta mucho el estadio, que tiene así, como decías, esas esquinas de tocho bravista, ¿no? Que es un método de construcción que queda bonito, yo creo. Sí, sí, sí. Antes de que continúes, Jordi, Matías Martínez, genios. Mi elección es Flamurtari de Albania. Oye, pues Qué mítico. también apunta alto, ¿eh? Cuyos colores son el negro y rojo, en homenaje a la bandera de Albania diseñada por Ismail Kemaili en 1912. Casualmente, Flamurtari, traducido del español, significa bandera. Bueno, casualmente no, entonces es como deliberado, ¿no? O sea, no sabía que Flamurtari quería decir bandera. Su máximo rival es el Fútbol Club Tirana. Bueno, pues luego nos apunta que Diego Longo ha estado dirigiendo al Flamurtari, que había estado también en otros equipos. Bien. Oye, Matías, pues muy buena elección también. Creo que puntuará alto en nuestro ranking. ¿Qué simbolizaba el Spartak de Moscú en la URSS? ¿Por qué los oligarcas del 2000 se lanzaron a comprar clubes por Europa? ¿Cómo de futbolero es Vladimir Putin? Si tú también intuyes que geopolítica y fútbol tienen algo en común, Realpolitik Football Club es tu podcast. Disfruta del primer capítulo dedicado a Rusia desde ya en Podimo y consigue 60 días gratis en brazaletenegro.com. Realpolitik Football Club, como el fútbol te explica el mundo, con el sello de Panenka y el orden mundial. Venga, mira, voy con algunos comentarios también que nos han dejado oyentes del podcast en YouTube. Andrew GG24 dice, hay una camiseta del Malaban Fútbol Club de la temporada 16-17, es un equipo iraní que este año ha sido séptimo en la liga, tiene un escudo muy atípico para lo que son los países árabes porque tiene un cisne y un ancla. Esto está estrechamente ligado al mar Caspio y a su origen naval porque literalmente Malaban significa marinero. Fuerte abrazo y a seguir creciendo. Dice, tampoco me importaría, ya que nos ponemos cuidado, porque ya son 3... No me importaría pedir, dice, la camiseta del Goa Fútbol Club, el equipo indio entrenado por Manolo Márquez, o la del Mohun Bagan, también equipo indio entrenado por el mítico portero español Molina. Y no sabía que Molina estaba entrenando en la India. Wow. Ostras, pero el Goa, ¿qué está pasando aquí? Tiene una comunidad muy importante, ¿eh?
Habrá que hablar con Jofre Mateu, exjugador del Goa, Correcto. al que Es verdad. conocemos, Pasó por ahí, sí, para sí. que nos cuente exactamente cuál es ese imán, ¿no?, que tiene este equipo indio para la comunidad atlera. Sí. A ver si él nos lo puede aclarar. José María Molano Calabaza dice: me habéis amenazado el vuelo de regreso de Las Palmas. Si se hace podcast de los peores equipos, saldrá por desgracia mi Sporting de los 13 puntos. Yo elijo la camiseta sin mangas de Senegal. No veas lo que iba a fardar este verano en las fiestas de Asturias escanciando sidra con ese lucazo. Saludos del segundo atlero de Langreo, Asturias. Mira, para salirme de la línea de líderes de cada sitio. Está bien esto de que haya también chapas de plata, ¿no? La chapa de oro y la de plata. Hay que hacer podios Sí, sí. por municipios. Tenemos al tío este que talla los nombres de los campeones en los trofeos, ahí tallando cada chapa. Por ejemplo, Lara, la atlera que te comentaba, creo que es la primera atlera, al menos reconocida. Hola chicos, me decanto por el Truck United de Londres, away y home. Las dos son súper lindas. Equipo de atleros categoría transgender, inclusivo, arcoíris, sumamente apto para todos. O sea que muy buen apunte también este de Lara para meterle otro factor que todavía no contemplábamos. Valdesuku, hola atleros, lamentablemente para nosotros el Sporting ha adelantado al Murcia en la clasificación de segunda. Esto ya hemos apuntado que efectivamente es así. Aprovecho además para invitaros a reflexionar sobre los destinos exóticos más elegidos por los futbolistas españoles. A bote pronto se me ocurren Chipre, India, China, Malasia. ¿Qué opináis? No soy el primer atlero de Gijón, pero sí un sportinguista, suscriptor de Panenka y seguidor de Brazalete y el Atlas. O sea, full equip. Este es toda la familia. Pues oye, Valdesuku, un abrazo muy fuerte, un abrazo atlero, y me parece que este apunte que nos ha hecho de destinos exóticos de futbolistas españoles pues puede ser a lo mejor uno de los especiales que podríamos ir grabando para dejar en la nevera en verano. Venga, pues es una idea que me gusta. Loro Rules Oficial dice en YouTube: necesito con urgencia que hagáis un Atlas con camisetas de fútbol, incluso de las que tenéis vosotros. Saludos de Iván, primero de Getafe, por la gracia del Barito Putera. Dice Loro Rules Oficial. A ver, yo voy aportando últimamente. Mira, Sí. hoy he venido con la de The Strongest, que esta no es comprada en ninguna web, sino que me la trajo un amigo, Héctor de Udaeta, al que tú también conoces, en un viaje que hizo a Bolivia hace años. Me va un poquito justa, es de manga larga, también las camisetas que hemos hablado que de manga larga molan bastante. He tenido que poner un puntito de aire acondicionado para que no me dé un parraque, sí, porque con la manga larga ya empieza a hacer calorcete. Y se ve como así como abrigosa, ¿no? Se ve como... Sí, es como de las de antes, no es de aquellas de algodón que salías como de la sauna, pero la verdad es que es para usar más en invierno que en verano. Pero bueno. O en el alto, ¿no? Para jugar contra Always Ready a 4.000 metros de altitud. No sé si estaría muy ready, pero bueno, aquí está la camiseta. Hombre, tú la verdad que con esta camiseta sí que parece que este es el strongest, ¿no? Del barrio, tío. Estás así fuerte, ¿no? Te estás poniendo... Bueno, no sé, me va un poco apretada quizá, igual es... También el negro hace así como el torso más definido quizá, ¿no? Vale. No, perfecto. Yo creo que debajo hay tetilla, ¿eh? Oye, vamos a ir ya porque estamos a punto de llegar a la primera media hora. Si a alguien no le interesan o no les gustan los comentarios, la primera media hora realmente que la convalide. Hablábamos antes de Lara, por ejemplo, Nerea Zúñiga Yonte. Qué gran descubrimiento es este podcast. Creo que soy la primera atleta de Granada. Estamos sufriendo esta liga de hipertensión. A ver si con Pacheca nos colamos en el playoff. En cuanto a formatos de ligas random, podéis hablar de la liga suiza que le cogí cariño al Servet cuando hice el Erasmus allí. Pues yo creo que también es la primera atleta nazarí que tenemos, ¿no? La chapa para Nerea. Gracias por este pedazo de podcast. Un saludo del primer atlero, socio del Club Deportivo Mensajero. Si no me equivoco, el desplazamiento más largo en la historia del fútbol español fue un Figueras Mensajero en la antigua Segunda B. Claro, ya como llevamos 45 capítulos, Jordi, pues ya hay muchas pedradas que ya hemos pisado. O sea, esta ya la hemos explicado, pero sí, totalmente de acuerdo. Ángel, DRG 2001. Un saludo y un abrazo desde La Palma. Pues fíjate, nos escribían desde Gomera, ahora desde La Palma. Empezamos a manchar, ¿no? A colorear muchos puntos del mapa, ¿eh? Yo tengo algún comentario por aquí transoceánico, ¿eh? Por ejemplo, el de Eric Jairubarte 25, que nos escribe desde Panamá. Dice: gracias por las historias extra futboleras. Siempre es interesante aprender algo nuevo. Saludos desde Santiago de Veraguas, Panamá. Así que ahí está un saludo para Eric. Y Andrés Solano dice: buenos días, me presento como el primer atlero. Cuidado, es que esto ya, o sea, estamos empalmando con la historia pura y dura.
Me presento como el primer atlero del Imperio Cartaginés. ¡Vamos! Dice, he buscado la camiseta más atlera para el concurso y he encontrado de mi talla la del Messager Ngozi Football Club de Burundi, Home Shirt 2021. Me encanta vuestro podcast, me parecería muy interesante que se hablase un poquito del equipo del cual regaláis la camiseta, que seguro que siendo de ligas tan random tienen datos muy curiosos. Así que, bueno, yo creo que también no está mal esa propuesta de Andrés. Cuando regalemos una camiseta que sea muy, muy random, pues hablar un poquito del equipo al que pertenece, pues puede estar guay. Sí, no, la verdad que ahí hay una posibilidad de episodio bastante clara. Lo que pasa es que yo ahora te iba a tirar otro comentario que es un poco lo contrario. Es decir, es alguien que nos pide una camiseta sobre un tema o de un club del cual ya hemos hablado previamente. Concretamente ya has hablado tú, Jordi, y diría que este comentario también estará muy alto, muy alto. De hecho, si tuviera que decir mi candidato, probablemente tendría que ser el de Juansi, el comentario de Juansi, que dice: vengo a dejar la camiseta que encontré en Classic Football Shirts y me parece de lo más atlero que hay. Un equipo de la segunda turca con un escudo que tiene un castillo sobre una sandía. Es la primera vez que, aunque no gane oficialmente, ya estoy contento porque ahora puedo decir que conozco un nuevo equipo. He ganado un nuevo equipo, el Diyarbakırspor de la ciudad de Diyarbakir, conocida según Wikipedia como la capital no oficial del Kurdistán turco. O sea, que aquí hay mucho atlerismo por todos los comentarios, por todos los poros, por todos los píxeles, porque nos está hablando de la camiseta, nos está hablando del escudo, que es un escudo además bastante peculiar, efectivamente, con un castillo y una sandía. Porque la sandía como que viene a representar también, es un poco una representación más o menos permitida de la identidad kurda, y es la camiseta de este equipo de Diyarbakir, que es la capital. Bueno, el otro nombre era Ahmedspor, ¿no? Sí, porque es lo que comentamos cuando hablamos de la Ahmedspor, que es el equipo de la comunidad kurda, que Diyarbakir tiene varios nombres. Diyarbakir sería el nombre en turco, pero también se le llama Tigranakert, Ahmed o Amit. O sea, en función de si le llaman los turcos, los armenios Tigranakert, los kurdos Ahmed y los sirios Amit. O sea, que es una ciudad con 4 nombres y el Diyarbakir es uno de los equipos de la ciudad que, si no recuerdo mal, creo que está en tercera división ahora mismo. O sea, el nombre en turco es Diyarbakir y en kurdo, es decir, en la lengua local, es Ahmed. Pues bueno, lo que pasa es que el otro equipo sí que es Ahmedspor, ¿no? O sea, hay un Ahmedspor y hay un Diyarbakirspor, ¿puede ser? Sí, el Diyarbakir, mira, lo estoy mirando ahora justo, el Diyarbakirspor, que es el equipo, digamos, más reconocible de la ciudad porque jugó 11 temporadas en primera, ahora está en categoría regional, después de encadenar varios descensos. Y el otro equipo, el Ahmet Sportif Kulubu, antes llamado Ahmedspor, es el que estaba peleando por el ascenso a primera división y es el que representa a la comunidad kurda, el que ha tenido incidentes en sus desplazamientos por ese odio que hay sobre esa comunidad por parte de una parte de la sociedad turca, etcétera. Vale, o sea que el más kurdo de los dos parece que apunta, por lo que nos estás diciendo, Jordi, a que es el Ahmedspor, no exactamente el otro equipo del que nos habla Juansi, aunque ya simplemente por juntar un castillo y una sandía en un escudo, pues, y no morir en el intento, yo creo que ya puntúa alto. José Perea tira por algo un poquito más clásico y también quizá un poco más mainstream. Dice: me voy de crucero por el Mediterráneo en junio y necesito un smoking para la cena de gala. Y el polo de Escocia creo que puede ser una buena opción para poner el buque patas arriba. Elección clásica, sobria y elegante donde las haya. Un saludo, atleros y atleras. Pues muy bien, José. La verdad que bien argumentado, bien jugado. Sí, totalmente, ¿eh? Nos gusta la opción de ir a la cena de gala del crucero con el polo de Escocia. Podría ir también con esa camiseta que alguien ya comentaba antes, que lució la cultural leonesa, la del smoking, ¿verdad? Que también sería para ir de gala, que creo que aquella camiseta la lucieron solo en un torneo amistoso de pretemporada contra la Ponfe y el Sporting, pero parecían realmente camareros de una boda, con aquella camiseta, los jugadores de la Cultu. Jordi, llevábamos 3, ¿no? Pues aquí aparece el cuarto atlero que pide una camiseta del Goa. Y es un atlero premium, que esto no existe, pero si algún día existe, desde luego el primero tiene que ser para Korsunski Axel. Mulder siempre River en Twitter, un atlero siempre muy activo. Soy el gran tú del True Crime y atlero más allá de romper las bolas en Twitter con mucha data. Vi una remera de Herbasport Away 2021-2022 verde muy preciosa y también hay variedad del Goa Football Club, algo bien atlero. Pues oye,
Korsuski Axel también se apunta a la moda esta del Goa Fútbol Club, que vamos a tener que repasar exactamente qué está pasando ahí. Sí, hay gato encerrado, yo creo, ahí con el Goa, ¿eh? Pero bueno, lo investigaremos. A ver, ¿algún comentario más que rescate? Es que hay muchos, en Sí. YouTube también. Hay algunos que yo creo que han escrito en varias plataformas porque se repiten, pero bueno, por ejemplo, Radamantis 555 Turbo. Hay que ver también. Lo que da también para un análisis es Sí. el tema nickname. de los nombres, el nickname, sí. Dice, buenas alderos, no voy a dejar pasar la oportunidad de ser guay y ponerme el título de primer aldero ibicenco, pero residente en Madrid. A ver si hay suerte con el Ibiza, aunque sea el falso, dice, entrenado por el ex del tractor. Buah, es que esto, yo que trabajé un año en Ibiza, en Ibiza también da para un podcast, Aitor, hablar de todos los clubes que ha habido hasta el actual, la Unión Deportiva Ibiza, que es el que ha llegado a segunda división recientemente y está peleando con Paco Gémez al frente por regresar a la categoría de plata, la Liga Hypermotion esta temporada. Pero este es el que apodan el falso, ¿eh? O el oyente como mínimo lo apoda sí, como el falso. Sí, porque digamos que... Buah, es que es un poco complejo explicarlo. Si quieres un día, le podemos dedicar un programa a equipos que son de ciudades que no han tenido fútbol de primera, por ejemplo, como es el caso de Ibiza. No, mira, y fíjate, en los que ha habido bastante lío. Jordi, yo te iba a proponer un capítulo especial de islas españolas. Ah, pues también está bien. ¿Eh? De equipos, estábamos hablando de Gomera, del Hierro, pues, todas estas islas. Vamos a hacer una recopilación y vamos a decir cómo está el fútbol en cada una de ellas, ¿te parece? Venga, buena Además idea, es un tema muy, muy veraniego, ¿no? Sí. Muy fresquito. Muy fresquito. Venga, pues yo creo que con esto ya estoy, porque sí. La verdad es que hay otros que diría que ya a través de comentarios en otras plataformas hemos leído, así que diría que no nos dejamos a nadie. Yo por cerrar en Spotify, Chino Albo, yo sí que si gano quiero una casaca del Walia United, que si no me equivoco es un conjunto femenino galés. Pues bueno, es una petición también bastante atlera de este seguidor, de este oyente, Chino Albo, que creo que nos escribe desde Argentina, porque dice, el fútbol argentino en sí mismo no es muy atlero, pero yo sí, atlero porque soy hincha de un equipo del ascenso profundo y jugamos el superclásico del ascenso argentino, que es la rivalidad más vieja. Una avenida divide esta rivalidad. Ambos equipos representan cabalmente a su barrio, ambos populares y luchadores. Así es ser del Albo de Floresta. Pues me quedo con ganas de saber cuál es el superclásico del ascenso argentino. Ahora mismo te lo voy a decir porque supongo que Google tendrá la gentileza de apuntármelo. Clásico All Boys Nueva Chicago. Ostras, All Boys Nueva Chicago, tú. Tremendo esto, ¿no? Son dos clubes al oeste de la ciudad de Buenos Aires. Y son dos de los clubes más antiguos y laureados del ascenso argentino. Muy bien, muy bien. O sea, y todo esto se divide por una misma avenida, según parece. La distancia de las dos instituciones fue siempre de unos 7 kilómetros. Avenidas Directorio y Alberdi atraviesan tanto Mataderos como Floresta. Bueno, oye, pues este es el apunte que nos hace el amigo Chino Albo acerca de este clásico All Boys Nueva Chicago, que también incorporamos ya al conocimiento que nos va dando este Atlas, Jordi. Mira, otro tema que se me ocurre para otro podcast veraniego. Pero apuntémoslos porque si no, nos vamos a olvidar. Bueno, como esto está grabado, en cualquier Esto caso, queda grabado, sí. pero lo vamos a volver a escuchar. Bueno, sí, se nos olvida. Podemos hablar un día con Nicolás Nardini, nuestro amigo periodista argentino. Platense, ¿no? Sí, era de La Plata. Los clásicos fuera de los que son más conocidos a nivel mundial, por ejemplo, este que comentas, pero seguro que en categorías todavía más bajas hay algunos clásicos o derbis, como los llamamos aquí, que tienen muchísimo interés. Así que un especial Argentina sobre ese tipo de partidos calientes podría estar bien. Tremendo. No, pues de verdad que ahora voy a hacer un poco la recopilación porque se nos han ocurrido 3 o 4 especiales que nos vienen de maravilla para lo que decíamos antes, dejar un poquito de nevera, no va a pasar nada porque no esté súper pegado a la actualidad, porque de hecho ya sabéis que aquí hay veces que sí, que tiramos mucho de actualidad, pero otras que a lo mejor pues no tanto, y de cara al verano también pues porque habrá que descansar un poco, ¿no, Jordi? Sí, no estaría mal. Estamos a punto de llegar a la Panenka número 150 y qué mejor manera de celebrarlo que con el mejor 10, un 10% de descuento en cualquier suscripción anual. Usa el código Brazalete10 en mayúsculas y seguido y consigue por un precio imbatible todo un año de cultura futbolística. Recuerda, Brazalete10.
Nunca antes fue tan fácil acertar un Panenka. Bueno, hasta aquí el repaso al feedback. Después de una sesuda deliberación de aquí Jordi Domínguez y Héctor Lagunas, pues elegiremos una de las camisetas que nos habéis propuesto, que por razones estadísticas tiene bastante porcentaje de posibilidades de ser el Goa, pero habrá que terminar de ver si es el Goa o no, y si es el Goa, en qué modalidad y con qué talla, porque claro, no todos pediréis la misma talla. Pero yo ahora me voy a centrar en un apunte que te hice la semana pasada, Jordi, cuando te hablaba de que Liverpool esta campaña se ha proclamado campeón de la Premier y también de la Apertura uruguayo, ¿no? Y ese otro Liverpool que he aprendido que no es Liverpool, sino Liverpool, el de Uruguay, pues me abría un poco la ventana a repasar el palmarés del campeonato uruguayo y yo disfruto mucho cuando descubro cosas que no conozco. Y, por ejemplo, me llamó poderosísimamente la atención ese lustro en el que ni Peñarol ni Nacional fueron capaces de ganar ninguno de los títulos en juego. Y para mi sorpresa, ¿no? Porque yo imaginaba, bueno, es que Peñarol y Nacional, muy raro es el año al que se le escapa a uno o a otro el título, pero claro, que sucediera durante 4 o 5 años me llamó todavía más la atención. Y efectivamente, el amigo precisamente Mulder Siempre River, a través de Twitter, que a veces sirve para cosas que están bien, como por ejemplo esta, me avisa de que hay un libro muy bien escrito, muy disfrutable, que se llama El Quinquenio de los Chicos, ¿vale? El Quinquenio de los Equipos Pequeños. El Quinquenio de los Chicos, escrito por Miguel Méndez. Y rápidamente entra también el autor, Miguel, y nos saluda, y empezamos a hablar. Así que, por obra y gracia de muldersiempreriver.1 y de las redes sociales .2, conozco el libro, Miguel me lo envía en versión PDF, lo leo y he tenido una conversación con Miguel Méndez, ¿vale? Con este especialista uruguayo en la historia del fútbol de su país, y os he hecho 4 o 5 cortecitos de lo que hemos hablado Miguel Méndez y yo en las últimas, concretamente ayer, en los últimos días, sobre esta historia de El Quinquenio de los Chicos, que me parece que es una pasada por cómo está escrito el libro y por la realidad también que cuenta, ¿no? Tengo que decir que el libro no se puede comprar en Amazon todavía, que se puede adquirir online, pero para recibirlo solamente en Uruguay, es decir, que no envían fuera de su país. Así que si nos estáis escuchando desde Uruguay, tiene muchos números de que ya conozcáis el libro, pero si no, pues oye, que sepáis que podéis comprar este volumen del Quinquenio de los Chicos. Total, el fútbol se profesionaliza, como ya os apunté la semana pasada, el fútbol se profesionaliza en Uruguay en el año 32. Del año 32 al año 75, es decir, pasan 42 años, 43 temporadas, todos los títulos profesionales del fútbol uruguayo, todos caen o en las vitrinas de Peñarol o en las vitrinas de Nacional. No hay ningún equipo que se cuele por en medio. 100% de efectividad. No entraremos en las causas de por qué sucede esta concentración de poder, ¿no? Pero básicamente sí que te quiero rescatar un detalle que yo sinceramente no conocía, y es que durante mucho tiempo funcionó una práctica un poquito peculiar, que es que, claro, Peñarol y Nacional jugaban en el Estadio Centenario, llevaban a muchísima gente y eran capaces de convencer también a los equipos rivales, cuando Peñarol o Nacional tenían que jugar como visitantes, de hacerlo en el Centenario y repartirse la taquilla. Con lo cual, todos ganaban, porque el equipo pequeño tenía acceso a un taquillaje superior al que podía recibir o al que podía generar en sus respectivos estadios, y Nacional y Peñarol pues no dejaban de jugar como locales, porque conocían el estadio perfectamente y porque no se tenían que exponer pues a ningún tipo de encerrona como podía ser habitual en los años 50, 60 o 70, ¿no? Esto parece que empieza a cambiar en los años 70, en los que los chicos, los equipos pequeños, empiezan a reivindicar su localía, ¿no? Y este cambio, según Miguel Méndez, va a ser mucho más que un mero detalle. Fíjate lo que me contaba. Ese es un detalle que no es mucho más que un detalle, es un dato que no hay que dejar pasar por alto para entender el fútbol uruguayo y explicar que también la predominancia de los dos grandes, más allá del presupuesto, que obviamente se maneja un presupuesto muchísimo mayor que el resto, y más allá de la gente, el 90% de los hinchas de fútbol uruguayo son o de Peñarol o de Nacional. Entonces es una diferencia muy grande y es muy difícil de encontrar otro país que sea similar en ese aspecto. A mí el que más se me ocurre es Escocia, que también creo que el Celtic y Rangers se llevan casi el 100% de los aficionados, pero cuando tienen que salir de visitantes, salen de visitante, no juegan de visitante en su cancha. Y eso fue una de las cosas que pasó en esa época. Por distintos motivos,
todos los equipos chicos, hay equipos históricos como Liverpool, como Danubio, como Defensor, que siempre han tratado de llevar a los grandes a sus canchas, pero en ese momento Progreso se animó a hacerlo, Wanderers empezó a hacerlo, el propio River Plate empezó a hacerlo, Bellavista empezó a hacerlo, y a los grandes, yo esto por lo que hablé por gente de la época, les complicaba, les incomodaba ir a otras canchas. Claro, les incomodaba ir a otras canchas, sobre todo en momentos en los que no es como ahora, ¿no? Que todo está más o menos homologado y no hay tantas diferencias o tantas distancias, ¿no? Entre lo que puede ser un campo grande y uno pequeño, más allá del graderío, pero ahí estamos hablando de que les hacían auténticas encerronas, como te decía antes. Por ejemplo, Bellavista, uno de los equipos que va a ganar durante el quinquenio de los chicos, reducía los corners, el espacio que tenía el jugador para botar el córner, colocando bloques de cemento, luego alargaba o acercaba el punto de penalti un metrito, en lugar de estar a 11 metros estaba a 12 o a 10,5, para desorientar a los rivales, en fin, tácticas que, insisto, son más propias de los años 60, 70, pero que los equipos pequeños empiezan a ver que da réditos deportivos, porque, claro, el equipo grande pues no se encuentra cómodo, empiezan a dejarse puntos. Ahí hay otro factor que nos apunta Miguel Méndez también en su libro del El quinquenio de los chicos, que es que empiezan a celebrarse diferentes torneos cortos más allá de la apertura y de la clausura. Por ejemplo, se empieza a jugar la liguilla pre-Libertadores para elegir qué 2 equipos uruguayos van a ir a la próxima Libertadores, ¿vale? Y en uno de esas liguillas, de hecho en la primera, se clasifica Peñarol como campeón de esa liguilla, pero el segundo no es nacional. El segundo es uno de estos equipos pequeños que ya empieza a romper un poco esa dinámica, ¿no? Empiezan a ver que se puede, que los equipos grandes son muy grandes, pero que no son intocables, ¿no? Ese equipo que te digo que gana en el año 74, se mete segundo en el año 74 es Montevideo Wanderers, que es el primer equipo uruguayo que no es Peñarol y Nacional que va a la Libertadores, ¿no? Y esto anima a otros pequeños, parece que hay una especie como de efecto mímesis, ¿no? Van replicándose diferentes pequeños que llegan lejos en la liguilla hasta que llega un pequeño y gana el Apertura, el Apertura no, el campeonato, que es en el año 76. Año 76, Defensor, primer equipo que no es Peñarol o Nacional, que se alza con el título de campeón en Uruguay. Año 76, y poco después iba a llegar el título de Central Español en el año 84. Es decir, que ya hablamos de que hay 2 pequeños fallos en la Matrix, ¿no?, del fútbol uruguayo antes de entrar en el quinquenio 87-91, que es del que te voy a hablar ahora. Pero insisto, año 76, primer título para Defensor. Después viene lo de Defensor, que cambió la historia, literalmente, o sea, es el año que se cambió la historia, fue algo absolutamente inédito, e incluso Defensor a partir de ahí implementó dar la vuelta olímpica al revés, la da en el sentido contrario a la de todos los equipos por el hito que marcó ese campeonato, y lo de Central, que fue único, lo de Central porque venía de la B. Central en 1983 estaba en la B, sube y en el 84 sale campeón. O sea, mitiquísimo. Primero, punto 1, el dar la vuelta olímpica al revés, como demostración de la revolución que se está generando, el tremendo mérito y lo absolutamente inédito que es que un equipo que no sea ni aurinegros ni bolsos, es decir, ni Peñarol ni Nacional, se proclame campeón en Uruguay como Defensor en el año 76. Y punto 2, que Central Español sube en el 83 y gana en el 84. O sea, hace un poco el tirón completo. Y ya nos está dando un poco aviso de que, ojo, que los pequeños se le están subiendo las barbas a los grandes. Luego hay otro elemento que también creo que termina de influir. Hay muchas razones probablemente para lo que sucedió entre el 87 y el 91 en Uruguay, pero otro de los elementos es que empieza a haber ventas directas de jugadores muy buenos, y supongo que por los cuales reciben buenas transferencias, directamente de equipos pequeños al extranjero, sin pasar por Peñarol o Nacional. Por ejemplo, en el invierno del 82, Jorge da Silva, Polilla da Silva, pasa de Defensor al Real Valladolid. En el 83, Enzo Francescoli pasa de Montevideo Wanderers a River Plate argentino. En el 85, Rubén Sosa de Danubio a Real Zaragoza. En el 87, Gustavo Poyet de River Plate uruguayo a Grenoble en Francia. Son transferencias en las que ya no aparece, ¿no?, ese paso intermedio que normalmente solía o podía ser Peñarol y Nacional. Y en eso también tiene mucho que ver un agente, un tal Paco Casal, no sé si te suena, que es como bastante de nuestra época, que era un representante, era un poco el Jorge Méndez de los 80-90, movía un montón de jugadores y claro, este es uno de los primeros que empieza, ¿no?, a colocar ya directamente jugadores uruguayos en el extranjero sin tener que pasar por el filtro de Peñarol o de Nacional. Bueno, total,
Estábamos en el año 84, había ganado Central y, como te estoy diciendo, hay como varios elementos que apuntan a que va a haber una revolución, un seísmo. Realmente quizá a lo mejor nadie se puede imaginar lo que va a venir, que es que no es que haya uno o dos equipos que de manera un poco espontánea y esporádica pues vayan alzándose con el título. No, es que durante 5 años Peñarol y Nacional no van a catar el campeonato. El primero de estos equipos que abre el quinquenio vuelve a ser otra vez Defensor, que ya había ganado en el 76, el primero de los títulos en absoluto, que no era Peñarol o Nacional, pues en el año 87 vuelve a ganar de manera absolutamente inesperada. Este Defensor, al que apodan el Tuerto, este equipo se le apoda como el Tuerto o la Farola, con un estadio Francini que da cabida para 16.000 espectadores y que tiene, por ejemplo, a un goleador, aquel equipo, como Gerardo Miranda, que luego firmará por el Salamanca y pasará bastante desapercibido por la Liga Española. Este equipo, insisto, gana la Liga en el año 87. En el año 88 la vuelve a ganar otro equipo chico, en este caso Danubio, apodado La Franja, estadio Minchev de Lázarov, con cabida también para 16.000 espectadores. Este nombre es el homenaje del que hablábamos la semana pasada, Jordi, a los fundadores de origen centroeuropeo, ¿no? Por eso se llama Danubio. Y ojo, porque aquí, además, este equipo presenta matices, presenta ribetes de fútbol champán, que es muy interesante lo que nos cuenta Miguel Méndez. Incluso acá la prensa por su fútbol fantasioso lo nominó los pibes de Walt Disney. Incluso en el 89 fueron semifinalistas de la Copa Libertadores de América, algo único hasta ese momento para un equipo chico. Fue sin duda el más extraordinario campeón. Después muchos de esos jugadores capaz que no llegaron a conseguir lo que se prometía de ellos. Pero sí, en ese momento conjugaron un fútbol casi perfecto por las crónicas y por lo que yo hablé con la gente. Y hay un dato que a mí siempre me llamó la atención. Era una época en la que las selecciones sudamericanas convocaban mucho más jugadores del medio local que del exterior porque la mayoría estaban acá. Pero en el primer partido de la primera era de Óscar Tabares como técnico de Uruguay en el año 88, en un amistoso contra Ecuador, 9 de los 11 titulares eran jugadores de Danubio y ganó Uruguay. 9 de los 11 titulares de Uruguay eran del mismo equipo y no era ni Peñarol ni Nacional. Bah, de locos. O sea, realmente a mí, de todos los equipos chicos que se proclaman campeones del campeonato uruguayo a finales de los 80 y principios de los 90, probablemente Danubio es el más especial. Es mi favorito. Creo que es uno de los campeones más peculiares de cualquier liga que yo me haya topado. Porque fíjate que es un equipo tremendamente de cantera. De hecho, 9 de los 11 titulares eran formados en las inferiores de Danubio. Solo tenía 3 jugadores por encima de los 23 años. El capitán tenía 19 y era un conjunto que jugaba con 5 dieces. O sea, rollo Brasil del 70. De hecho, había como bastante paralelismo, claro, salvando muchísimas distancias, pero había mucho paralelismo con ese Brasil de los 5 dieces de México 70 porque Danubio tenía a Edison Suárez, a Dalto, a Borges, a Pereira y a Da Silva en el mismo 11 y la cosa funcionó muy bien. Creo que solamente perdieron 2 partidos en toda la liga. Ese Da Silva del que te hablaba era el hermano de Jorge. Si al hermano mayor, a Jorge, le llamaban el Polilla, pues no te sorprenderá que a Rubén, al pequeño, le llamaban el Polillita. Y esto también nos da paso a hablar de que este equipo tenía un auténtico zoológico, porque tenía a la tortuga Tseoli, a la gallina Daluz, al canario Cabrera, al caballo Canapguis, a la polillita, a la rata o al gato. O sea, tenía ahí un montón de animales en el equipo, en el 11. Gente muy joven, con un entrenador sin experiencia, como Hildo Maneiro, un técnico que luego pasaría por el Real Zaragoza a principios de los 90 y no funcionaría nada bien. De hecho, tuvo que ser sustituido por otro entrenador muy joven como Víctor Fernández. Pero insisto, gente muy joven, entrenador muy joven, club sin títulos, ¡pam! Y se proclaman campeones. Esto es año 88. De hecho, en el 89 te comentaba Miguel que llegan a semifinales de Libertadores, se cargan a los 2 grandes, se cargan a Peñarol y a Nacional, y luego acaban cayendo con Atlético Nacional de Colombia. En ese momento dicen las malas lenguas que patrocinado, entre otros, por Pablo Escobar. Pero bueno, esto es otra historia. Estamos en el año 89 y aquí el que gana no es el fútbol champán, sino el fútbol de barrio, concretamente del barrio de La Teja, un barrio social y políticamente muy activo. Estamos en los primeros momentos de la democracia tras la salida de la dictadura militar y ahí surge como figura Tabaré Vázquez, que es el presidente de Progreso, este equipo que te decía que estaba fundado por anarquistas. Un estadio muy pequeño, estadio para 3.000 personas, 3.200 espectadores, estadio paladino, y con una conexión muy fuerte con el barrio y con un juego muy diferente al de Danubio.
había una conexión muy especial que vos decís, eso después en la cancha se traduce, capaz que no, o capaz que sí, no lo sé, pero había como una atmósfera muy especial alrededor de ese club, en un campeonato único porque por un tema de calendario, creo que arrancó en octubre más o menos, y no daba el tiempo para hacerlo a 2 rondas, se jugaba 2 rondas todo contra todo como se juega la liga hoy por hoy, y se jugó solo la primera ronda. Aún así, Progreso lo ganó con bastante luz, salió campeón una fecha antes de que terminara el campeonato, le ganó a los dos grandes, y básicamente el fútbol era, le tiraban pelotazos al 9 que era William Gutiérrez, que le decían Rambo, imagínate el porte físico que tenía, aparte un tipo que había jugado al básquetbol, había salido campeón en básquet, entonces tenía un salto increíble. Muy bien, pelotas a Rambo. O sea, esta es un poco la estrategia. Te decía que Danubio era fútbol champán, pues Progreso es pelotas a Rambo. Esto es año 89, Progreso se proclama campeón. Año 90, fíjate que ya estamos sumando temporadas y Peñarol y Nacional siguen secos. Siguen secos, ojo, a nivel nacional, porque durante los 80s, tanto Peñarol como Nacional ganan 2 Libertadores y también ganan intercontinentales. O sea, es un momento bueno para los grandes de Uruguay, pero en casa les salen... Hay estos chicos que se les suben a las barbas, ¿no? Peñarol gana la Libertadores en el 82-87 y la Intercontinental al Aston Villa, y Nacional 80 y 88, Intercontinental del 80 también contra Nottingham Forest y en el 88 contra PSV. O sea que momento dulce de los grandes de Uruguay, pero no a nivel nacional. Pues insisto, estamos en el año 90 y tampoco va a ser el año en el que Nacional y Peñarol vuelvan a meter el campeonato uruguayo en las vitrinas, porque le toca a Bellavista, conocido como el equipo papal. Estadio Nasasi para 5.000 espectadores, con esa bandera del Vaticano en la camiseta, o con los colores de la bandera del Vaticano, equipo auriblanco, y con un dato tremendo, Jordi, de los 34 goles que marca Bellavista para proclamarse campeón, la mitad son a pelota parada. Yo, sinceramente, esto no sé si habrá muchas maneras de empatar este dato estadístico. Otro dato bastante peculiar. Tienen al único extranjero de todos los campeones de los equipos chicos, ¿vale? O sea, todos los equipos chicos que te estoy diciendo, Progreso, Danubio, Bellavista, las 2 veces de Defensor, son equipos 100% uruguayos. Pero aquí, en Bellavista, sí que hay un extranjero. Y ojo al detalle. Se trata de un brasileño, apellidado Saldivia, pero con un nombre muy cuestionable. Luis Hitler. El amigo Miguel Méndez, autor del Quinquenio de los Chicos, le llama en el libro el genocida del gol. Yo, claro, le pregunto, ¿pero de dónde viene este Hitler? ¿Qué ha sido de este jugador? Y realmente parece un misterio. Méndez lo ha estado buscando, pero no da con él. Exactamente, es un misterio. Mirá que lo estuve rastreando por todos lados, porque alguno había mantenido cierta relación con él hasta hace no mucho y no lo pude encontrar. El dato más cercano que me dijeron es que estaba en Bolivia trabajando en divisiones formativas de algún club, pero no lo pude chequear. Pero aparte te pinta lo que era el fútbol uruguayo en ese momento, ¿no? Un solo extranjero campeón en 5 años. Era un fútbol mucho más vernáculo, digamos. Y aparte de Hitler, Luis Hitler Saldivia, se va después de la 4ª fecha en Bellavista. Jugó la primera parte de competencia, pero en el uruguayo después de la 4ª fecha, que también pinta mucho cómo era el fútbol. Ese Bellavista tiene 2 o 3 anécdotas que si me permitís la voy a contar rápidamente, que te pintan cómo era el fútbol y el armado de los planteles de esa época. Después de la 4ª fecha hay un parate de unos 15 días en el fútbol uruguayo y Bellavista aprovecha para ir a jugar unos amistosos al Chaco, a Argentina. Ese amistoso hay 2 jugadores que andan bien, que uno es Hitler y otro es Falero, y se quedan jugando en Chaco. El equipo los contrata, que era Chaco Forever, que en esa época jugaba en la primera división de Argentina, y bueno, Bellavista vuelve con 2 jugadores menos. O sea, vamos a ver. Empieza la temporada Hitler con Bellavista, hay un parón de un par de semanas, aprovechan para irse a jugar al Chaco, y el Chaco Forever dice, oye, este Hitler, aparte de tener un nombre bastante lamentable, no le pega mal. Y se lo quedan, lo firman a Hitler, y eso da origen a que después Bellavista pues, pueda incorporar a un jugador al que se encuentran cambiando una rueda. Es una historia tremenda la que cuenta Miguel Méndez, y acaba generando... un fichaje inesperado, pero que le sirve para marcar el gol decisivo. Este nuevo fichaje, creo que un tal Silva, acaba marcando el gol decisivo que le va a dar el título a Bellavista. Insisto, lo de Hitler, tremendo porque no sé a quién se le ocurre poner a su hijo Hitler, y después porque es que no hay muchos datos acerca de qué ha sido de este señor.
Hitler está en Bolivia. Pues mira, este es un poco el titular que podemos dejar hasta ahora. Pero es que, o sea, me tiene absolutamente en shock que unos padres le puedan poner, aunque sea en un nombre compuesto, Hitler a su hijo, Luis Hitler. pero casi todavía más que cuando vayan a registrarlo administrativamente se acepte ese nombre, porque, por ejemplo, bueno, en España seguro, y entiendo que en la mayoría de países hay algunos nombres que están prohibidos. O sea, recuerdo un caso reciente de alguien que quiso ponerle Satán a su hijo y estaba prohibido, pero es que, o sea, me flipa que haya una persona en el mundo que se llame Luis Hitler. Sí, sí. O sea, hay que encontrar a ese hombre. Pues lo ha intentado Miguel Méndez y no ha dado con él, pero bueno, ahí está este apunte un poco anecdótico de la presencia de Hitler en el campeonato uruguayo. Te decía, año 90 gana Bellavista y año 91 se cierra el quinquenio otra vez con Defensor. Es decir, Defensor, el mismo equipo que había abierto la vía en el año 76, que había abierto el quinquenio en el año 87, es el que va a cerrar ahora con ese título, que es un título, de nuevo, totalmente alejado en las antípodas del fútbol champán de Danubio, porque de hecho los expertos hablan. En aquel momento se podía decir las cosas y supongo que no surgían los ofendiditos de turno. Se le apoda antifútbol a ese campeón de Defensor, que ya es Defensor Sporting porque se ha fusionado con Sporting, que era un club de baloncesto, que aporta muchos socios a esta entidad, a Defensor, que de hecho se le cataloga ya como el tercer grande en Uruguay, el Defensor, porque al final, claro, es el que más títulos tiene si descontamos a Peñarol y a Nacional. Que gana con 11 expulsiones en 26 partidos, o sea, imagínate cómo era el antifútbol, y que, bueno, termina cerrando ese quinquenio, luego vendría un quinquenio de lujo de Peñarol y se volvería otra vez a establecer ya el ritmo machacón tanto de Peñarol como de Nacional. Es verdad que luego ha habido algún otro título de Defensor, un par de títulos de Danubio, y hace 2 años, el campeonato completo uruguayo fue para Liverpool y ahora, en este 2025, el Apertura también para Liverpool, del cual también me habló Miguel Méndez, pero bueno, os resumo que efectivamente José Luis Palma, el presidente de Liverpool, es un tipo que tiene bastante pasta, que tiene una empresa, creo que se llama Puritas, de productos alimentarios, y eso hace que tenga recursos como para poder insuflar pues en un equipo pequeño como Liverpool, pues una estructura un poco profesional, ¿no? Nada, este es un poco el repaso que nos ha hecho Miguel Méndez. Insisto, yo recomiendo la lectura del libro, si podéis haceros con un ejemplar. Y un poco, Jordi, a mí la sensación que me queda después de haber hablado con él, él decía, esto es irrepetible. O sea, es imposible que se vuelva a vivir. Claro, es que estamos hablando también no solamente de unas condiciones especiales en Uruguay, sino del fútbol de los 80, que es irrepetible, no tiene nada que ver con el fútbol de la actualidad, pero me viene a generar un poco esta sensación, cuando hablamos muchas veces de la selección uruguaya, ¿no? De, ostras, ¿cómo puede ser que un país pequeño tenga esa competitividad, sea capaz de subirse a las barbas de equipos más grandes o de selecciones con mucha población, Pues yo creo que estos equipos, de alguna manera, son los Uruguay de Uruguay, ¿no? Hicieron lo que normalmente suele hacer el fútbol charrúa, que es a base de coraje, competitividad, llevar pues eso, tus virtudes al límite y tratar de afear las virtudes del contrario. Pues oye, con mucho mérito, Defensor, Danubio, Bellavista, Progreso, Central Español, fueron capaces de ganar títulos en esos años 80. Suscríbete a la news de Brazalete. Cada semana toda la actualidad del true crime del balón, del fútbol remoto y de la geopolítica del deporte. Y si quieres desbloquear contenidos exclusivos, hazte con un brazalete de honor. Por menos de 3 euros al mes podrás acceder a guiones, entrevistas íntegras y vídeos making of. La news de Brazalete te espera en brazaletenegro.com. Pues bonita historia. Sí que es verdad que parece difícilmente repetible, pero bueno, ahí queda ese precedente. Yo hoy también os quería hablar de algo que sucedió hace mucho tiempo. Os quiero hablar de la Wartime League, que traducido al castellano sería la Liga en tiempos de guerra. Y para ello nos tenemos que trasladar a Inglaterra, porque en el año 39, cuando Alemania o los nazis invaden Polonia y el Reino Unido le declara la guerra a Hitler, mira, al final todo va relacionado, ¿eh? De Luis Hitler al otro, a Adolf. Sí. Bueno, pues cuando eso sucedió, las ligas inglesas que forman la Football League, es decir, de la primera a la cuarta división, quedaron suspendidas. Pero eso no significa que no hubiera fútbol en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Precisamente para eso
nació la Wartime League. Lo que es la Premier League hoy en día, cuando se suspende la liga, tan solo llevaba disputadas las 3 primeras jornadas de la temporada 39-40. En ese momento el Blackpool era líder en solitario, había ganado los 3 partidos, pero la decisión estaba, Aitor, totalmente justificada porque un estadio de fútbol con miles de aficionados en las gradas, pues era un caramelo para la aviación nazi, para la Luftwaffe, que podía bombardear en cualquier momento un recinto con 20, 30, 40.000 espectadores y provocar una auténtica masacre. Y además muchos futbolistas también iban a ser reclutados por el ejército británico, con lo cual hubo equipos que se quedaron prácticamente sin efectivos, como fue el caso, por ejemplo, del Derby County. La liga quedó suspendida, pero como te decía, en la Segunda Guerra Mundial se siguió jugando al fútbol en Inglaterra porque para empezar se consideraba importante para mantener a la población con la cabeza ocupada, aunque solo fuera durante 90 minutos cada fin de semana, y también ayudaba a mantener en forma a buena parte de los más de 3 millones de reclutas británicos que había en aquel momento, porque sí que es verdad que 1,5 millones se fueron al frente, pero otro 1,5 millones se quedaron en el Reino Unido, y una forma de mantenerse en activo, de mantenerse en forma, de estar entrenados era pues jugando al fútbol, que por otra parte también, como te decía, era una gran fuente de reclutamiento para el ejército británico. Por ejemplo, buena parte de la plantilla del Liverpool de aquella época se enroló en el King's Regiment de Infantería. En total, por los datos que se han obtenido, 784 futbolistas profesionales del Reino Unido se unieron a las distintas ramas del ejército. Y el Wolverhampton Wanderers fue el que más hombres aportó. Muchos otros equipos vieron cómo sus futbolistas se empleaban en fábricas militares, que esa era otra de las ramas en las que pues, se derivó la práctica profesional de muchos de los que habían sido jugadores hasta entonces. Y durante la guerra, según las estimaciones del gobierno, 80 futbolistas británicos perdieron la vida y muchos otros, obviamente, también resultaron heridos o fueron hechos prisioneros. Del 39 al 45 dura la Segunda Guerra Mundial, y durante esos años lo que se disputa son una serie de campeonatos, lo que se llama la Wartime League, en los que para limitar los desplazamientos se establece un límite máximo de distancia entre los equipos que participan en cada grupo de 50 millas, 80 kilómetros como máximo de separación entre los que estén más alejados, y también se establece una limitación de aforo en los estadios. Primero era de 8.000 espectadores como máximo y más tarde se subió hasta prácticamente el doble, hasta 15.000. Esto arranca en octubre del 39, es decir, apenas un mes después de que se haya suspendido la liga inglesa, la liga profesional. En su primera temporada tiene 10 grupos regionales que engloban un total de 102 equipos, y a partir de la segunda temporada se divide en solo 2 grupos, norte y sur. Del 42 al 45 se añade un tercer grupo, el grupo oeste. Pero los clubes londinenses que deciden ir a su bola se escinden a partir de la segunda temporada y montan su propia liga y su propia copa, aunque luego van a volver a unirse al resto de equipos ingleses en esa Wartime League, que como podrás suponer no estaba exenta de complicaciones logísticas. Había equipos que entraban y salían debido a las dificultades para viajar, para completar plantillas que además eran muy cambiantes, por la amenaza de los ataques aéreos, porque el Reino Unido estuvo amenazado por la aviación nazi y recibió bastantes bombardeos. De hecho, Coventry, que fue una de las ciudades más afectadas, su equipo, el Coventry City, tuvo que retirarse de la competición en el año 40 por el bombardeo de la ciudad, y Old Trafford, que también quedó muy dañado por un bombardeo de la Luftwaffe, estuvo 8 años sin poder usarse. Es decir, el Manchester United tuvo que jugar durante más de 8 años en el campo del City, en Main Road, porque su estadio Old Trafford había sido destruido por un bombardeo. Entonces, bueno, las dificultades eran tremendas, pero aún así se siguió jugando al fútbol. Y uno de los aspectos más curiosos que tenía la Wartime League, dado que no todos los equipos podían jugar el mismo número de partidos, pues por las propias contingencias que provocaba la guerra, es que en lugar de decidirse quiénes ganaban cada grupo por victorias o por puntos, el ganador se decidía por goal average. Es decir, el equipo con mejor goal average era el campeón, aunque otro tuviera más puntos o más victorias porque hubiera jugado más partidos. O sea, no por el hecho de tener más puntos te proclamabas campeón, sino que había que acudir a la diferencia de goles por las que habías ganado, el número de partidos que tú hubieras podido jugar.
Y otra curiosidad era que, por ejemplo, en la temporada 42-43, la liga tuvo 2 fases, como si hubiera una apertura y un clausura. La primera fase se disputó de agosto hasta el 25 de diciembre y la segunda desde el Boxing Day, el 26 de diciembre, hasta mayo. O sea, así, de alguna manera, se trató de sortear una situación muy complicada durante aquellos 6 años de guerra en los que Inglaterra estuvo muy implicada, siendo una de las potencias aliadas que luchó contra los nazis. Pero es que no solo había liga, también se creó una copa en esta etapa, porque si las ligas se suspendieron, obviamente la FA Cup también quedó en suspenso, pero durante la Segunda Guerra Mundial lo que se jugó en Inglaterra fue la Football League World Cup, que también quedó dividida en 2 sectores, norte y sur, para desplazar de esa manera los desplazamientos. Cada sector tenía un campeón y ambos se enfrentaban después para determinar al campeón absoluto de cada temporada. Hubo 6 campeones: West Ham, Preston North End, Wolverhampton Wanderers, Blackpool, una temporada en la que Aston Villa y Charlton comparten el título porque no se pudo jugar esa final por el campeonato absoluto, y la última la ganó el Bolton Wanderers. Ya ves que no son los equipos que podíamos esperar, los más clásicos, los que tienen más títulos en Inglaterra, los que lograron imponerse en aquella etapa, pero lo espectacular del torneo copero es que registró números de aforo espectaculares, como los 90.000 espectadores que acudieron a Wembley en 1945 para ver la final, no absoluta, sino la del sector sur, que disputaron el Chelsea y el Millwall. Es decir, que a pesar de la amenaza... Había un hambre de fútbol. Claro, o sea, tú imagínate la cantidad de gente que acudía. Incluso la futura reina Elizabeth II también estuvo en las gradas viendo alguno de esos partidos. Es decir, las personalidades de la época también acudían a esos eventos que ayudaban un poquito a levantar el ánimo de la población. Y ya una vez finaliza la Segunda Guerra Mundial con el triunfo de los aliados, por lo tanto con el triunfo también del Reino Unido, que está metido en ese bando, en la temporada 1945-46 ya regresa la FA Cup con normalidad, y un año después, en la temporada 46-47, lo hacen también las 4 ligas que forman la Football League, y el Liverpool se va a proclamar campeón de esa primera división en el regreso de la competición tras la Segunda Guerra Mundial, una primera división que tiene 22 equipos y en la que el Liverpool se impone por solo un punto a Manchester United y a Wolverhampton Wanderers. Aquella fue la 5ª liga del Liverpool, que justo esta temporada ha conquistado la 20ª y ha igualado de esa manera el récord absoluto del Manchester United, que no gana la Premier League o la liga inglesa, la primera división de ese país, desde el año 2013. Ya ha llovido y ahora mismo están Liverpool y United, los 2 equipos más laureados de Inglaterra, empatados a 20 ligas. Fíjate, Jordi, que para darme algún dato, mientras nos estabas contando estas andanzas, ¿no?, del fútbol en tiempos de guerra en Inglaterra, pero más que en tiempos de guerra, no es que hubiese un frente, la línea de frente no estaba en las islas, pero sí que estaba la campaña aérea, ¿no?, de los bombardeos por parte de la Luftwaffe. Claro, recordemos que en el año 40, junio del 40, cae Francia y, por lo tanto, pues la Alemania nazi controla desde Hendaya toda Francia, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Noruega, evidentemente toda Europa Central, Polonia. Bueno, se extiende y prácticamente el único enemigo que le queda cuando todavía no ha invadido la Unión Soviética es el Reino Unido, Inglaterra, ¿no? Inglaterra, Escocia, Gales, el Reino Unido. Entonces, en septiembre del 40, después de haberse merendado eso, Bélgica y Francia, se lanzan a la tarea de bombardear Inglaterra como si no hubiese un mañana. En la primera campaña, porque luego los bombardeos continuarán, pero lo que los ingleses llaman la Blitz Campaign, que es del septiembre del 40 a mayo del 41, que es donde más le meten los alemanes ahí, mueren 45.000 personas y otros entre 50 y 150.000 heridos, casi todos, supongo, civiles, ¿no?, producto de esos bombardeos de las ciudades inglesas. 2 millones de casas destruidas, 60% de ellas en Londres, ¿vale? O sea, más de 1 millón de casas destruidas solamente en Londres. Este es el producto de la campaña esta del Blitz, de los bombardeos intensísimos de la Luftwaffe sobre Inglaterra. Y tengo aquí la estadística de toneladas. No te sorprenderá, pero la distancia es que es colosal. Londres, 18.000 toneladas de bombas recibe en esos meses. 18.000 toneladas de bombas. La segunda ciudad más bombardeada sería Liverpool, con 2.000 toneladas. Birmingham, 1.800. La cuarta, Glasgow, 1.300.
Y luego ya Plymouth, Bristol, Coventry, Portsmouth, ciudades del sur, Southampton, lógicamente mucho más fáciles de bombardear que ciudades pues, en las que tenías que hacer más distancia viniendo desde el continente o viniendo desde Alemania. Me sorprende que Manchester está bastante abajo en esta clasificación, 578 toneladas, clasificación, en fin, una estadística de las toneladas recibidas de explosivos por cada ciudad. Manchester 578, pero es verdad que unas cuantas de esas toneladas van a caer en la zona de Trafford, ¿no? En la zona del puerto de Manchester, que es una zona industrial, pero en la que también está el estadio del Manchester United, que queda, como tú has dicho, absolutamente inutilizado, y además no por 1 o 2 años, sino por bastantes. El Manchester United tiene que alojarse en Main Road. Pues, oye, una buena historia esta, la de cómo aguantó el fútbol en Inglaterra y cómo aguantó Inglaterra gracias al fútbol, que son dos circunstancias que van de la mano, ¿no? Como también la esencia inglesa dice, oye, estamos en guerra, pero una de mis normalidades no me las quites, ¿no? Que es ir al estadio. Sí, tal cual. Es verdad que también, por ejemplo, en la Alemania nazi trataron de alargar todo lo que pudieron las ligas de fútbol, que en aquel momento no existía la Bundesliga como tal, no había una liga estatal, pero había un montón de gauligas, y de hecho, en todos los territorios que iban anexionando, iban creando gauligas. De hecho, por eso hay equipos franceses como el Metz, como el Estrasburgo, que durante un tiempo jugaron en la liga alemana, o como equipos austríacos, el Rapid de Viena, de hecho, fue campeón alemán durante el Anschluss, durante esa anexión de Austria por parte de Alemania, y de hecho, pues en sus vitrinas tiene un título de campeón de liga, pero también de campeón de copa en Alemania, el Rapid de Viena, lo cual no deja de ser curioso. Totalmente. Bueno, pues ahora que se acaba de cumplir el 80 aniversario, ¿no? del final de la Segunda Guerra Mundial, del final de la contienda, con esa rendición de las tropas alemanas el 8 de mayo del 45. Lo que pasa es que se firma otro acuerdo con la Unión Soviética que ya en Moscú es el 9, por eso en Rusia celebran el Día de la Victoria el 9 de mayo, ¿no? Con ese decalaje de un día. Pero en cualquier caso se han cumplido ahora 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial, pues también una excusa para poder mirar al fútbol en aquellos años de debacle absoluta a nivel humanitario y bueno, pues de la guerra más dañina, ¿no? Más mortífera de la historia de la humanidad, pero en la que también se siguió jugando al fútbol. Jordi, yo creo que lo vamos a dejar aquí, 1 hora y cuarto. Hemos hecho mucho feedback porque teníamos mucho feedback. Quiero pensar que, bueno, el podcast ayuda, pero la camiseta todavía más. Hemos hablado de Uruguay y de ese quinquenio de los chicos, y también hemos hablado de la Wartime, ¿cómo se llamaba? Wartime League. Wartime League. Bueno, parece un torneo de estos de eSports, pero no, nada que ver. Sí. Bueno, también te lo coge ESPN y te monta la competición en cualquier momento, ¿eh? Te la retransmite, sí. Jordi, la semana que viene, 46, y vamos a ver, tenemos tarea, porque 1, tenemos que decidir quién se queda con la camiseta, y va a ser difícil porque tenemos muchos argumentos y muy, muy diversos, ¿no? De diferente índole. Uh-huh. Y 2, empezaremos a dejar ya alguna muesquita, ¿no? Algún avance de cuáles pueden ser estos especiales que vamos a preparar de cara al verano, para que también Jordi y yo mismo pues podamos retirarnos algunas semanitas a descansar y a lucir camisetas como la de Strongest. A ver si la semana que viene me pongo yo alguna para también tratar de igualar, porque es que tú cada día sales con una joya. Bueno, ya me van quedando menos, ¿eh? Al final, claro, estoy sacando aquí lo mejor del armario, pero ya tengo alguna todavía, ¿eh? Tengo alguna sudamericana que me han traído recientemente. Pero la de Chaco Forever no la tienes, ¿no? La de Chaco Forever no la tengo. Con el dorsal de un jugador brasileño. No, y menos con el dorsal de Luis Hitler. Exactamente. Pero, hombre, la verdad que esa camiseta no sería para llevarla porque, ¿no? O sea... Bueno, no supongo que el dorsal sería el 88, ¿no? Que es que va tan buscado por según qué fauna. Sí, no, y lo curioso es que luego cuando les preguntan por qué el 88 ponen las excusas más peregrinas que te puedas imaginar para intentar desviar la atención. A ver, está muy claro lo que significa ese 88. A no ser que seas nacido en el 88, huele o muy seguidor de Danubio, de los pibes de Walt Disney que ganaron el campeonato uruguayo en el 88, pero creo que no va por ahí. No va por ahí. No, yo creo que no, pero bueno, en fin. Jordi, amigo, la semana que viene más y mejor. Venga, hasta entonces, Aitor. Hasta Cuidaros. entonces, Atleros. Chao. Has escuchado el Atlas de Brazalete, tu guía semanal del fútbol remoto. Síguenos en brazaletenegro.com y suscríbete en las diferentes plataformas: Spotify, iVoox, Apple Podcasts o YouTube.